Buen día a todos. Eh, Hoy les voy a mostrar lo que nosotros en estos momentos estamos haciendo en el hospital con respecto a la infusión de heparina. La semana pasada habíamos visto todo el tema de por qué la heparina era, era un medicamento de alto riesgo. También vimos que se encuentra en el top 5 de los medicamentos que causan daño como consecuencia de un error de medicación. Estaba dentro del grupo de la clasificación de medicamentos de alto riesgo, que teníamos que tener ciertos cuidados en todo el proceso de la medicación. Y dentro de las características que tenemos que cumplir para reducir el daño por medicamentos, es necesario diseñar procesos para prevenir estos errores y los daños que pueden provocar, diseñar métodos para identificar errores y daños cuando estos ocurran, y diseñar métodos también para mitigar el daño en caso de que resulte el error efectivo. Habíamos visto que cómo podemos mejorar el proceso de medicación de la heparina. Bueno, haciendo rótulos especiales para llamar la atención, coordinar bien la dispensación y el almacenamiento de los mismos, realizar una prescripción y una preparación preimpresa, hacer una planilla de cálculo, hacer una solicitud tanto que sea preimpresa como también una planilla de cálculo, y realizar protocolos de procedimientos desde la prescripción hasta la administración. Y por último, si se puede realizar, tratar de implementar las bombas inteligentes a través de la biblioteca de drogas. Todo esto lo vimos la semana pasada, hablando un poquito para introducir a lo que nosotros ahora actualmente estamos haciendo en el hospital. ¿Qué acciones podemos implementar para reducir el error en el proceso de la medicación de la heparina como infusión continua? Primero, identificarla y categorizarla como alto riesgo. Esto es lo primero que hay que hacer. Segundo, tratar de eliminar el error de cálculos y reducir las presentaciones disponibles. Realizar un doble chequeo en todos los procesos de la medicación y realizar redundancias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿está seguro que este es el paciente? ¿Está seguro que es la concentración? ¿Está seguro que es la dosis que necesita el paciente? Todo eso en todo el proceso de la medicación. Estandarizar, para ello hay que estandarizar los procedimientos, realizar protocolos, capacitar y tener pautas de alarma. Tratar de eliminar el uso de los bolos, push en líneas periféricas, y desarrollar un programa de seguimiento y administración de anticoagulantes. Y por último, si es posible, tratar de centralizar la preparación para disminuir el error en farmacia. ¿Cuáles son los pasos hacia las mejoras del proceso de medicación para poder disminuir el error en el proceso de medicación de la heparina? Primero, deberíamos armar un equipo de trabajo interdisciplinario. Segundo, tener voluntad de cambio para realizarlo, porque no es fácil realizar estos cambios como institución, digamos, ¿no? Realizar una búsqueda sobre el tema, a ver qué hay en internet, qué hay publicaciones sobre los protocolos, cómo usan actualmente otros hospitales del exterior, qué tipos de protocolos utilizan. Eso está en internet, eso se puede buscar. Si eso es adaptable a nuestra institución, de acuerdo a las herramientas que nosotros tenemos disponibles, generar conciencia y capacitar a todos los usuarios, educar también al paciente y a la familia, establecer objetivos cumplibles, ¿no? Porque uno puede decir, no, yo quiero lo mejor, de acuerdo a lo que estoy buscando de la bibliografía, yo quiero esto, pero nuestras herramientas actuales no son lo suficientes o no tenemos todos los elementos como para poder cumplirlo. Entonces, iniciar con objetivos pequeños quizás,
y después ir complejizándolos hasta llegar a un objetivo final que sería llegar a los estándares internacionales, ¿no? Y por supuesto, preguntarse, ¿es sustentable el protocolo? Porque uno puede implementar el protocolo y después no cumplirse, porque es muy difícil de cumplir todos los ítems que nosotros estamos buscando. Entonces, ver cómo vamos a armar ese protocolo, con acuerdos, por supuesto, y cómo vamos a ir perfeccionándolo a través del tiempo. Puede seguirse, podemos hacer un seguimiento de todos los pacientes que tienen heparina para ver cuáles son nuestros errores y cómo podemos mejorar ese proceso de medicación. Y eso se hace a través del seguimiento, porque si nosotros implementamos un protocolo y después decimos, bueno, este es el protocolo y ya está, no podemos evaluar si realmente ese protocolo sirve durante la etapa de implementación. Bueno, para ello nosotros tenemos un comité, que es el Comité de Medicamentos de Alto Riesgo. Los hematólogos plantearon el problema de la heparina junto con los terapistas, cómo podíamos mejorar el proceso de medicación de la heparina. Y para eso el comité está formado por médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, coordinación de calidad y profesionales invitados de acuerdo al medicamento que estamos usando en ese momento, ¿sí? En este caso, el hematólogo. Ahí se planteó la necesidad de estandarizar la administración de la heparina. Eso es nuestro primer punto en los que nos hemos centrado hasta ahora, de estandarizar la administración de la heparina, ¿sí? Y para eso estamos haciendo una prueba piloto. Entonces, nosotros para poder generar o modificar o completar o complementar ese proceso de medicación de la heparina, tenemos que ver cada uno de los puntos del proceso de medicación y preguntarnos, bueno, durante el proceso de prescripción, ¿tenemos niveles de autorización? ¿Quién firma la prescripción de heparina? ¿Sí? ¿Lo firma el hematólogo? ¿Lo firma el jefe de la terapia? ¿Lo firma el médico a cargo del paciente? Eso es una de las cosas que nos tenemos que poner de acuerdo desde un principio. Hay interconsulta, debe figurar en la historia clínica del paciente, debe validarlo un segundo profesional. Recuerden que todos los pasos de los medicamentos de alto riesgo requieren una validación, ¿sí? Durante la transcripción también debe ser validada. Bueno, corresponde el peso del paciente, es el paciente al que se quiere medicar, cuál es la dosis de inicio. Eso es otra de las cosas que tenemos que llegar a un acuerdo, que lo hicimos en el comité. Bueno, ¿cuál es la dosis de inicio que vamos a implementar para poder hacer la estandarización? Tenemos un rango de dosis de inicio, vamos a usar dosis de carga, no vamos a usar dosis de carga. ¿Quién es el que valida? ¿Lo va a validar siempre el hematólogo? ¿Qué pasa durante las horas de guardia? ¿Sí? ¿Quién va a firmar la orden durante la guardia? Todas esas cosas hay que consensuarlas y ponerse de acuerdo para ver cómo va a ser ese proceso, para generar más seguridad durante todo el proceso de administración. Después la dispensación en farmacia, bueno, ¿cómo es el almacenamiento? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar? En cuanto a cómo podemos identificarlo claramente en las salas, qué salas van a tener heparina, cuáles son las que deben solicitar heparina, qué cantidad de heparina va a haber en las salas, ¿sí? Todas esas cosas también hay que especificarlas. Y después durante la preparación también debe validarse por un segundo enfermero, ¿sí? O en el caso que la haga la farmacia, debería también tener validación. ¿Y cómo lo vamos a preparar? ¿Qué solvente vamos a utilizar? ¿Qué concentraciones vamos a usar? ¿Sí? Y la administración también debe ser validada, tenemos que ir
a la bomba de infusión para ver correctamente si esa preparación corresponde a ese paciente, si ese paciente tiene la velocidad de difusión que corresponde a la bomba, si la vía está en condiciones para ser administrada, qué vía vamos a utilizar. Todas esas cosas deben chequearse durante el proceso de administración. Entonces, nosotros lo que nos propusimos es, a pedido, es estandarizar la heparina para reducir el error tanto de prescripción como de administración, ¿sí? Evitar hacer cuentas y estandarizar la forma de preparación. Desde el año 2008, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de Joint Commission, que es la institución que acredita la calidad de atención en las instituciones? Y entonces, en el año 2008 planteó la necesidad de poner como fecha límite para cumplir procesos de estandarización. O sea, por ejemplo, no usar más la regla del 6, ¿sí? Esto estamos hablando de más de 10 años, casi 15 años de esto. Y limitar el número de concentraciones disponibles para los medicamentos de alto riesgo. Entonces, nuestro objetivo era saber, bueno, a ver, ¿qué concentraciones vamos a usar para administrar la heparina? Entonces hicimos búsquedas bibliográficas y entre estas búsquedas bibliográficas está la publicación de la Asociación de Farmacéuticos de Hospitales de Estados Unidos, que junto con la FDA realizaron estándares para administración de medicamentos en infusión, no solo en infusión, sino también intermitentes, con medicaciones epidurales, medicaciones orales y líquidas, y también para adultos, tanto pediátricos como para adultos. Entonces, buscamos bibliografía, entre ellos esta bibliografía, para saber, a ver, qué dosis se están usando, qué concentraciones, perdón, se están usando para administrar heparina. Ellos proponen concentraciones de 50 unidades por mililitros a 100 unidades por mililitros, ¿sí? Nosotros después buscamos otras bibliografías y llegamos a concentraciones también más altas. Después buscamos qué protocolos hay en Internet como para poder ver qué podemos adaptar de esos protocolos a nuestra realidad, ¿no? Entonces, hemos encontrado varios protocolos en Internet, este es uno de ellos, ¿sí? Este es del Hospital de Filadelfia, el CHOP, y vimos las guías de práctica clínica que especifican las guías para pediatría, y en base a eso tratamos de sacar elementos para poder hacer nuestro protocolo. Este, por ejemplo, es del NHS, es de un hospital inglés, esta es del 2020. También comparten características con el otro protocolo y otros protocolos que hay en Internet. Entonces, empezamos a preguntarnos cómo estandarizamos. Bueno, tenemos varias formas de estandarizar. Por ejemplo, una forma sencilla, antes de poder lograr un protocolo, ¿sí? Podemos hacer una lista de verificación. Esa lista de verificación puede decir, bueno, primero identificar que el paciente sea correcto, es el paciente que necesita la heparina, qué nivel de autorización tienes, la prescripción, es el peso actual del paciente, tiene coagulogramas, plaquetas actualizadas para iniciar la infusión de heparina, cuál es la dosis inicial estándar, si el paciente va a cumplir con eso, si va a necesitar una dosis de carga, y qué procedimientos debemos hacer en caso de un evento adverso, ¿sí? Esa sería quizás la más sencilla como para poder iniciar un plan como para estandarizar y llegar a nuestro objetivo final. Después podemos hacer una tabla de dosificación, ahora la vamos a ver, o una planilla de cálculo, o bien implementar la bomba inteligente con los códigos de barra. Esto, por ejemplo, es
una muestra de, bueno, nosotros elegimos varias concentraciones. Esas concentraciones, ¿a qué peso se van a adaptar de nuestros pacientes? Porque no podemos usar en una variabilidad tan grande que tenemos en pediatría de pesos para una sola concentración como puede pasar en el adulto, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue probar con distintas concentraciones, distintos pesos y dosis diferentes para ver en qué rango de pesos nos va a convenir cada concentración, ¿sí? Bueno, llegamos a un acuerdo de que hicimos 3 concentraciones, que eso es lo general, lo máximo recomendado, hacer un máximo de 3 concentraciones en caso de que no se pueda hacer menos. En pediatría es muy difícil, salvo casos puntuales, tratar de usar una sola concentración. Entonces, hicimos 3 rangos de peso y 3 concentraciones. En principio, tratamos de ver, de hacer una tabla de dosificación. Si nos sirve una tabla de dosificación, lo que tiene la tabla de dosificación, ustedes pueden ver en la parte superior, van a ver, bueno, qué concentración usan, el rango de pesos de los pacientes, cómo prepararla. Hay 2 formas de prepararla, todas con la misma concentración, y eso iba a depender de que si necesitaban menos de 50 mililitros al día para administrarlo, o sea, velocidades bajas de infusión o velocidades altas de infusión. Entonces, para no volver a preparar, hacer la preparación nuevamente en el día y que dure 24 horas, hicimos estas 2 formas de prepararla. Lo que tiene la tabla de dosificación es que también es rígida, porque no podíamos poner todas las unidades hasta llegar al máximo, que llegamos con estos diferentes rangos que nosotros pusimos de unidades, kilo hora de heparina, fue consensuado, ¿sí? No podíamos poner de 10 en uno hasta el 42 porque la tabla se nos hace exageradamente grande y no se iba a poder leer y aparte traía más confusión, ¿sí? Y los pesos también, los pesos podíamos hacerlos, digamos, de a uno en uno o de gramos en gramos. Lo que pasa que también se nos iba a hacer demasiado larga. Planteamos en un inicio hacerlos de cada 500 gramos en los pesos más bajos y después de a 1 kilo. ¿Por qué? Porque vimos que las velocidades de infusión, anda muy bien, no había mucha diferencia entre kilos, ¿verdad? Entre 10 y 11 kilos, por ejemplo, para 14 unidades kilo hora, es 1,4 mililitros horas o 1,5 mililitros hora, ¿sí? Esta fue la primera oportunidad de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos tablas de dosificación o hacemos una planilla de cálculo? ¿Sí? La planilla de cálculo, este puede ser un ejemplo de una planilla de cálculo que se puede hacer fácil. Uno pone el peso del paciente, ¿sí? La dosis que quiere, acá sí uno puede decir, bueno, de a uno en uno, qué dosis quiero, qué diferentes dosis, pero también de uno en uno va a depender de los resultados del laboratorio que vamos a tener y de acuerdo a lo que nos diga el normograma, ¿no? En general hay que aumentar 10% o disminuir 10%, entonces de uno en uno en algunos casos no nos va a servir tampoco. Y establecer una concentración de acuerdo al rango de pesos. Esto con llenar 2 casilleros, porque el rango de concentración lo puede dar automáticamente de acuerdo al peso que uno tiene. Uno lo puede estandarizar diciendo, bueno, si tiene menos de 6 kilos va a ser 50, entre 6 y 20 kilos va a ser 100 y más de 20 kilos va a ser 200. Esto se calcula automáticamente. Entonces lo único que uno tiene que llenar es el peso y la dosis que quiere. Este, por ejemplo, es un ejemplo, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, pide
15 kilos, 28 unidades, a 28 unidades kilo hora, a 100 unidades por mililitro, la concentración, la velocidad de infusión va a ser 4,2 mililitros hora, ¿sí? Esto también puede ser flexible, lo que pasa que si uno va cambiando la concentración, podemos formar concentraciones máximas, por ejemplo, cuando el paciente tiene líquidos restringidos. Eso también se puede hacer, ¿sí? Por eso nosotros estamos con dosis con protocolos de pruebas, porque vamos después a reunirnos y decir, bueno, hay pacientes que realmente con esta concentración de 100 unidades por mililitro, poner 4,2 mililitros horas es demasiado para este tipo de paciente, para el paciente tal que nosotros tenemos, o sea, para un paciente puntual. Lo que hay que tener en cuenta también que muchas veces la estandarización no puede contemplar el 100% de los pacientes, ¿sí? O cuando uno lee la bibliografía dice, bueno, llegamos a este estándar y este estándar cubre el 80% de los casos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, sí se puede plantear un ejemplo de, bueno, vamos a usar líquidos restringidos, ¿sí? Independiente de los pesos. Pero para eso tenemos que estudiar si esa concentración que nosotros estamos usando de líquidos restringidos nos sirve para pesos de 6 kilos, ¿sí? Para 6 kilos seguro nos va a servir, pero nos va a servir también para 15, entonces hay que probar a ver cómo manejar esos rangos de dosis para las velocidades de infusión. ¿Por qué? Porque supongamos que un paciente que tiene 15 kilos con líquidos restringidos, sí, nos da 1 mililitro hora, pero para un paciente con esa concentración, para 6 kilos o 5 kilos, capaz que nos va a dar 0,08 mililitros hora, ¿sí? Y menos de 0,1 mililitros horas, las bombas de infusión tienen mucho error. Entonces, nosotros tenemos que contemplar eso también. A ver, si nos sirve esas concentraciones de líquidos restringidos o si están limitadas a cierto rango de pesos. Por eso les digo que los estándares funcionan en el 80% de los casos. Pueden ser que algún paciente tenga que salir del estándar, entonces habría que hacer un procedimiento en caso de que deba salir del estándar, ¿sí? Pero es muy raro que eso pase, en general no pasa. Bueno, entonces llegamos a la conclusión en este caso que son 4,2 mililitros hora que hay que confirmar en la bomba de infusión. Este es el ejemplo de nuestro protocolo de infusión. Nosotros hacemos un protocolo de infusión que es un cálculo de Excel, una planilla de cálculo, que también tiene compatibilidad con las tablas de dosificación, ¿sí? Porque tampoco podemos poner de a uno en uno las dosis de unidades kilohoras que tenemos que dar en la heparina. ¿Qué dice nuestro protocolo? Bueno, primero la identificación del paciente, el peso, cómo se prepara, los rangos de dosis que vamos a utilizar, tenemos de 10 unidades kilo hora hasta 45. ¿Sí? Los mililitros hora, que tiene que pasar de acuerdo al peso del paciente y la dosis, ¿sí? La administración, porque el paciente puede cambiar la dosificación, entonces lo que se hace acá es anotar la hora en la que se modifica con la firma del médico, ¿sí? Durante un mismo día puede variar varias veces la dosis, por lo tanto, tenemos estos 4 renglones para completar, ¿sí? Finalmente, los rótulos. En el ANBES tenemos cuáles son los controles previos que tenemos que tener para iniciarle el protocolo, antes de iniciar, a ver si tiene el hemograma, el TTPA, urea creatinina, fibrinógeno, eso se consulta con hematología, en caso de que sea menos de 6 meses si tiene una ecografía cerebral, si tuviera anteriormente una actividad antifactor 10, cuáles son los niveles objetivos que nosotros queremos, ¿sí?
cuándo hacer el primer control, luego del inicio de la infusión, qué tenemos que solicitar después del inicio de la infusión y cómo modificamos los resultados. Cuáles son los controles posteriores que hay que hacer. Y una vez que nosotros, que los resultados de laboratorios están estabilizados, ¿cuándo hay que hacer los próximos controles? Tenemos un normograma, en este caso es de factor anti-10, y también tenemos, en caso de tener que revertirlo, cuál es la dosificación que tenemos que administrar de protamina, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de medicación del paciente? Bueno, el paciente que puede estar en una unidad de cuidados intermedios o en cuidados intensivos, que requiere uso de heparina, necesita, bueno, se hace la interconsulta con el hematólogo. En el caso del SIM es el hematólogo el que prescribe la heparina, y en el caso de la UCI puede ser siempre, por supuesto, interconsultado con el hematólogo. En general lo prescribe el hematólogo, pero en el caso de tener horario de guardia o cuando el terapista lo requiera, también el terapista es el que prescribe, ¿sí? Esa receta va a farmacia. En farmacia lo que hacemos es hacer la validación e imprimir el estándar para el paciente, ¿sí? En algunos casos dispensamos heparina o protamina de acuerdo a la ubicación donde está internado el paciente. Y esa impresión vuelve a la sala donde el hematólogo o el terapista firman, comprueban que estén todos los datos correctos, se firma el protocolo y el enfermero hace la preparación y administra al paciente. Ese es todo el proceso que tenemos actualmente. En la farmacia nosotros tenemos un procedimiento, cómo proceder en caso de solicitud de heparina, tanto como es la prescripción médica hasta las 16 horas y luego durante la guardia. Y tenemos un procedimiento de farmacia de cómo hacer para hacer la impresión del protocolo, qué es lo que se debe chequear. Tenemos un cálculo de Excel, una planilla de cálculo, donde tenemos la heparina, incorporamos el peso del paciente según la receta, también podemos ver la evolución en la historia clínica, tenemos las concentraciones, que ya definimos cuáles son las concentraciones que vamos a ver, y automáticamente lo que va a hacer, de acuerdo al peso que nosotros estamos cargando, va a elegir la concentración de heparina que vamos a utilizar. Cuando elegimos el peso del paciente, entonces lo que sale como consecuencia es cómo se va a preparar y cuáles son el rango de dosis y las velocidades de difusión de la heparina para ese paciente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos ahora actualmente, como tenemos terapistas que están dentro del comité, en algunos casos, por ejemplo, la UCI cardiovascular tiene el protocolo, lo tienen ellos, ¿sí? Y pueden iniciar, porque los pacientes postquirúrgicos inician, son los que más usan heparina, entonces ellos tienen el protocolo en la sala. Pero estamos dentro del comité de alto riesgo, ¿sí? Cuando se trata de otras UCI que no sean la cardiovascular, lo imprimimos nosotros. Y por supuesto, en la sala de cuidados intensivos también sale de farmacia. Esto es lo que estamos haciendo actualmente, hasta poder sociabilizarlo y acordar que, bueno, esto sí es lo que nos sirve, qué es lo que tenemos que modificar, si está todo bien. Bueno, como ya les expliqué, el protocolo consta de dos partes, es ANVES y REVES. Establece cómo modificar las dosis,
y la reversión. Y por último, que es todavía lo que tenemos, que nos habían preguntado la semana pasada, cómo hacíamos con el circuito de la enoxaparina. El hematólogo envía a la farmacia las dosis que necesitan todos los pacientes del hospital. Lo que hace la farmacia es fraccionar con la dosis exacta, no hacemos diluciones, y las distribuye a las distintas salas para que el paciente lo reciba. Eso es lo que hacemos actualmente con la enoxaparina. Hay pacientes también ambulatorios que vienen a buscar las dosis y se llevan por 14 días o 7 días, dependiendo de lo que considere el hematólogo. Y bueno, finalmente, como resumen, durante todo el proceso de la medicación tenemos que tener ciertos cuidados para llegar a un protocolo exitoso, ¿sí? Dentro de la prescripción es necesario, bueno, acordar, como ya les dije, qué niveles de autorización para la prescripción vamos a tener. Obviamente, si es el paciente que le corresponde la necesidad de heparina, porque sabemos que en las salas hay pacientes con el mismo apellido, distintos pesos o mismos pesos, apellidos parecidos, ¿sí? El peso actualizado, sabemos que hay algunos casos de que no se puede actualizar el peso del paciente en los pacientes críticos, entonces, bueno, es lo más cercano que tenemos, y si tenemos los resultados del laboratorio lo más cercano posible al inicio de la infusión, ¿sí? La transcripción a cargo del farmacéutico, la validación. Muchas veces en muchos hospitales no existe el farmacéutico clínico en la sala. Muchas veces solo la farmacia dispensa, es mera dispensadora nada más, entonces esto es difícil de cumplir, ¿sí? Entonces, porque en general hay muchas farmacias que solo cuentan con un farmacéutico, ¿sí? Que además de todo es de dispensar, hace las compras. Entonces, esto es imposible de cumplir, ¿sí? La dispensación, ¿cómo va a ser? Que tenemos un rotulado diferenciado. La preparación, ¿quién la va a hacer? Si la hace el enfermero o si la farmacia está en condiciones de poder centralizar las preparaciones de heparina. Ver si el fármaco es el correcto, con el solvente correcto, la concentración correcta. Y en cuanto a la administración, chequear la bomba de infusión, ver si corresponde a la velocidad de infusión que tenemos, si el funcionamiento es el correcto, si la vía está permeable, si la concentración y la velocidad de infusión corresponde con la prescripción médica, y por supuesto documentar en todo el proceso. En sí, para resumir todo un poco, es que cada institución debería hacer su propio protocolo, no debería ser muy diferente de los que están publicados, debería seguir su propio camino de acuerdo a los consensos que se lleven a cabo y a las herramientas que uno dispone, y después ver cómo poder mejorarlo, ¿sí? Es importante generar consensos internos y trabajar en equipos multidisciplinarios para poder llegar a un éxito, ¿sí? Buscar la bibliografía, los protocolos van cambiando, ¿sí? Se van actualizando, porque es un proceso de constante, de mejora continua, ¿sí? Intercambiar dudas con otras instituciones, bueno, ustedes qué están haciendo, cómo lo podemos, lo que están haciendo en la otra institución está bueno, lo podemos tomar para mejorar el nuestro también. Detectar cuáles son los problemas actuales que tenemos y elaborar a partir de ese problema puntual, no tratar de agarrar quizás todo el proceso de una sola vez, sino agarrar cuál es el problema que trae mayores dificultades o que son más riesgosos, para poder empezar a mejorar desde ahí hacia todo el proceso continuo. Desarrollar algoritmos y procedimientos para la implementación del protocolo, ¿sí?
capacitar y mejorar la comunicación, implementar a veces es difícil que se complete el protocolo, ¿sí? Y por supuesto tratar de sostenerlo en el tiempo, que eso es lo más importante, que se cumpla. Bueno, gracias. Excelente. Mónica, muchas gracias. A mí me surgieron algunas preguntas y tomé nota para... Me interesa mucho tu opinión. Con respecto a la protamina, Sí, como la frecuencia del uso de la heparina, digamos, es frecuente dependiendo del tipo de unidad que tenés y del sí, volumen de pacientes que manejás. sí, Entonces, lo que me ha ocurrido alguna vez es que había que salir corriendo a buscar la protamina, que no eh, estaba en la sala. que no estaba en la sala. Entonces, dos preguntas en relación a esa. Porque la protamina, a mi entender, tiene que estar siempre en la Sí, sala y todos tienen que saber dónde está, porque esa es la sí, otra cosa, y cada tanto chequear la fecha de vencimiento. sí, Ese es el otro punto. sí, Y si la planilla que vos tenés con la estandarización de infusiones y demás, sí. si tiene incluida, aparte de la dosis, ¿cuál sería la dosis inicial de protamina con la que uno tendría que Bueno, actuar en caso de que haya algún sangrado, algún problema? bueno, nosotros en el protocolo ponemos cuál es la dosis en el ENVES, dice cuál es la dosis a iniciar. Igualmente, eso también tiene que consultarse nosotros ponemos consultar también, ¿no? Dice cómo administrarla, dice desde el momento de la suspensión de la heparina, esto tiene que relación la dosis que estamos administrando de protamina de acuerdo al tiempo desde la suspensión de la heparina. Entonces tenemos un rango de dosis, a ver si se ve, ven, menos de 30 minutos, 1 miligramos cada 100 unidades de heparina, entre 30 y 60, entre 60 y 120 y más de 120. ¿Cómo administrarla? ¿Qué puede ocurrir en caso de administrarse? O sea, ¿cuáles son los efectos adversos que pueden ocurrir cuando hay heparina, cuando estamos administrando protamina? Y agregamos consultar, porque también puede pasar otras cosas que no sabemos en ese momento y por eso pusimos consultar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos después es completar tiempo desde la suspensión de la heparina tantos, entonces le corresponde tantos miligramos de protamina, corresponden a tantos mililitros para administrar en 10 minutos, ¿sí? Con una dosis máxima de 50 miligramos. Perfecto. Sí, Otra pregunta que tenía era, eh, vos hablaste de las opciones de formularios, perdón, no formularios, sino planilla de cálculo o la planilla ya estandarizada de las diluciones y las dosis en base al sí, peso. Con respecto, tengo una pregunta para las dos cosas. Eh, con la planilla de cálculo y los cálculos, a nosotros nos ha pasado de hacerlo en un formulario Google y que alguien meta los dedos, sí, nos cambie la fórmula o el que viene atrás no lo pueda volver a llenar. sí, Es decir, esto se puede bloquear técnicamente como para sí, que vos puedas hacer el cálculo y no no metas la pata, digamos. sí, Y la otra cosa, y cambies la fórmula. sí, Y la otra cosa es con respecto a la planilla, en el caso de usar la planilla, que la lleva, se la ¿dónde tiene que llevan, estar? se la lleva. No, no, por eso, digo, tiene que estar en el chasis de enfermería, tiene que estar pegado al lado de la bomba de Bueno, heparina. ¿Cuál es la accesibilidad? Es decir, esas dos preguntas en relación a estas estrategias. bueno, sí, tenemos problemas, o sea, cada solución siempre puede llegar a tener un problema para resolverlo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos la planilla de cálculo, bueno, también lo podemos tener en el teléfono, en el celular, eso es una opción. La planilla de cálculo nosotros la podemos bloquear para que no se modifiquen, nadie modifique salvo el peso, que es nosotros lo que queremos ver, pero por eso hay que chequear el peso. Se puede bloquear para que nadie ponga los dedos cuando tenemos el resultado, ¿sí?
En cuanto, también puede ser que nosotros solo lo tengamos en la computadora y se corte la luz y no tenemos acceso a la planilla de cálculo. Entonces lo que conviene siempre tener es un backup. En caso de que no tenga o nos pase cualquier cosa o que el Excel se bloquee y no podemos usar la computadora o no tengamos acceso a datos. Entonces lo que podemos hacer es también corroborar con el papel. Y eso sería las tablas de dosificación, por ejemplo, y siempre deberían estar en una carpeta, por ejemplo en el estar de médicos deberían estar, porque ellos son los que modifican las dosis que tiene que tener la heparina, ¿sí? Debería estar correctamente visualizada. Lo que sí nos ha pasado es que desaparecen a veces, entonces hay que estar atentos a que no pase. Bueno, pero por eso es necesario el seguimiento, sostenerlo en el tiempo, el protocolo. Otra pregunta es, hay pacientes que tienen vías intermitentes y que después de pasar una medicación o lo que sea, se hepariniza la vía. Esto en un paciente heparinizado, ¿qué interferencia tiene? Y, por supuesto, ¿hay alguna protocolización de dilución y volumen a pasar? Porque si uno calcula cuánto tiene el lumen del catéter, lo que ve es que le pasa muchísimo más que, Sí. que lo necesario para heparinizar ese volumen, digamos. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, bueno, todavía la parte no está estandarizada bien qué hacer con los catéteres, con el priming del catéter. Sí hay concentraciones y lo que pasa es que cada catéter tiene un priming diferente. Entonces lo que hay que hacer es ver cuántos mililitros tiene el priming del catéter para saber cuántos mililitros le vamos a poner de heparina o de solución fisiológica, porque también está ese solución fisiológica, o sea, salinizar o heparinizar el catéter. Y eso todavía no lo abordamos, como para ver, se pueden usar 50 unidades por mililitro, 100 unidades por mililitro, 10 unidades por mililitro, 1 unidad por mililitro en neo, o sea, Sí, yo recuerdo las que eran para sostener con el es intraflow la vía variable, arterial era de 1 unidad por claro. mililitro. Entonces, eso todavía no lo abordamos. Las enfermeras, de lo que estuve preguntando, eh, es diferente. En general, los oncológicos usan una concentración, los terapias usan otra. Este, eso todavía no lo vimos, como para asegurar. Vos hiciste un comentario de la regla del 6. Sí, En la regla del 6, es para la les urgencia. recuerdo que yo tengo algunos años. Al principio transcribíamos de libros de adultos Ujú. para inotrópicos y demás, y estamos hablando de una época en la que no existían las bombas, donde estábamos tratando de pelear en contra de la chapita y en favor del intraflow. La regla del 6 nos resolvió varias cosas porque nosotros sabíamos cuánto teníamos por mililitro y aumentando en 1 mililitro la dilución, perdón, el flujo, sabíamos exactamente cuántas unidades por kilo le estábamos pasando. Hasta que en el comité de medicamentos de alto riesgo, con la presencia de los farmacéuticos, vinieron contra este Padre Nuestro diciendo, ojo, porque en los pesos altos ustedes superan la concentración recomendada de medicación. Y ahí nos mataron, porque era como decirnos, que yo tengo que relacionar con algo, cuando era chico que me dijeron, mirá, Papá Noel son los padres, ¿viste? Y ahora volvemos a las tablas. Sin embargo, lo que hemos visto es que hemos hecho tanta propaganda de la regla del 6 durante años que se sigue utilizando en casi todos los lugares. Y cada vez que nosotros comentamos de los riesgos de la regla del 6, abren los ojos como los abrimos nosotros en su momento.
¿Un comentario sobre esto? Bueno, sí, justamente cada fármaco tiene su estabilidad de acuerdo a la concentración y también tiene su máxima estabilidad de acuerdo al solvente que uno administra la medicación. Hay algunos fármacos que no son más estables en solución fisiológica, otros son más estables en destroza, y eso tiene que ver con que si uno tiene que administrar una medicación en 24 horas, tiene que asegurar que ese medicamento sea estable en ese solvente durante 24 horas. Hay algunos fármacos que no son estables si uno le cambia la destroza por la solución fisiológica, por ejemplo. Entonces, por eso es que existen concentraciones de referencia para administrar los medicamentos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Hola, buen día. Hola, Edgardo. Hola, farmacéutica. Mónica, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. perfecto. Me gustó. Bueno, en primer lugar, el proceso que han generado relacionado a esta medicación, la verdad que es tremendamente completo. Lo que uno ve es el hecho de tener un comité y que puedan evaluar cada paso a dar relacionado al uso, a la verificación y a todo lo que pueda generar. Nos han dado un montón de herramientas como para pensarlo. Una de las cosas que me llamó la atención y quería preguntarles, bueno, que dentro del protocolo, una de las cosas muy buenas que mencionaron, que hace la diferencia hoy entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer, tiene que ver con eliminar el uso de bolos y push para hacer la administración exclusivamente por goteo a través de bombas inteligentes. Yo creo que eso sí sigue siendo todavía un hábito nuestro, es decir, la indicación hoy, por lo menos de parinización, no lo estamos haciendo así. Creo que es una gran modificación, creo que tenemos que ir por ese paso. Y lo otro que me gustó mucho, que tiene que ver con los niveles de autorización. Me parece que eso también hay que trabajarlo, por lo menos nosotros. Creo que son las cosas que tenemos quizás más rápidas de poder hacerlo. Yo sé que nuestra hematóloga está trabajando en tablas y esto nos viene bárbaro como para rápidamente armar nuestro propio protocolo. No creo que nos falta mucho en las cuestiones eh, de algunos puntos, pero la verdad que creo que nos viene bárbaro. Y en ese punto mi pregunta era específica con respecto a esto de eliminar el bolo y el push, si eso fue también una evaluación del comité de lo que se hacía y lo que debiera hacerse. No, todavía no hablamos del tema ese. Sí hablamos, lo que hablamos fue dosis de carga o no dosis de carga. Establecimos cuál era, empezamos con, por ejemplo, dosis de inicios mucho más altas y después nos dimos cuenta que los pacientes al estandarizarlo empezaban a usar dosis más bajas. Eso también dependiendo, obvio, de cada paciente, ¿no? De la situación clínica que tuviera. Entonces, empezamos más alto y terminamos en 10. Fíjense en que empiezan con 10 unidades kilo hora, que no significa que esa sea la dosis de inicio, ¿no? Sino que puede bajar de acuerdo a los resultados. Otra cosa que nos pasó es que dijimos, bueno, algunos pacientes quizás puedan necesitar dosis de carga. Lo vamos a poner en el protocolo de administración, porque también elaboramos una forma de decir, bueno, va a ser heparina, como en la primera, va a ser heparina, por ejemplo acá. Acá le podemos poner con dosis de carga, sin dosis de carga. Entonces, nosotros entramos con un peso y si tenía dosis de carga, después imprimíamos un protocolo que decía, primero decía dosis de carga, pasar tanto en tantos minutos y después iniciar dosis de mantenimiento.
Después llegamos a la conclusión que no vamos a poner dosis de carga, salvo que el hematólogo lo especifique, y es el hematólogo el que va a decir, bueno, le vamos a poner la dosis de carga a tal dosis. Bueno, eso se ha ido modificando, por eso digo que es un protocolo de prueba, porque vamos descubriendo cosas o vamos diciendo, no, esto no nos sirve, lo podemos modificar. También, bueno, tenemos la ventaja que la farmacia está abierta las 24 horas, entonces nosotros también podemos hacer este trabajo, digamos. Hay farmacias que solamente trabajan mediodía, entonces si uno quisiera involucrarse en este tipo de protocolos, tampoco sería muy posible llegar a implementar de la forma que lo estamos implementando nosotros. O sea, por eso digo que las realidades son diferentes y cada institución tiene que plantear su propio protocolo de acuerdo a cómo funciona todo, ¿no? Perfecto, gracias. Una pregunta más que tiene que ver con, me gustó mucho en la lista de verificación. ¿Quién hace en el protocolo, hoy por hoy, quién la está haciendo? ¿La hace el farmacéutico o lo hace El farmacéutico, en realidad, la lista de verificación, yo hablé como, por ejemplo, si uno no tiene un protocolo como tenemos nosotros, verificar a ver si está correctamente, estamos haciendo las cosas bien. La verificación, aparte, la hace el farmacéutico en la sala cuando va todos los días, hace el relevamiento de la medicación y de los pacientes que tienen este tipo de todos los medicamentos, pero particularmente la heparina, sí constata los pesos, constata la dosis que está recibiendo, lo constata si está en la bomba de infusión correctamente. Todo eso lo hace el farmacéutico, todos los días, de lunes a viernes, por lo menos acá. Gracias. Un abrazo, Juan. Una Igualmente, pregunta, Moni. igualmente para todos. Hablamos de indicación. Monitoreo, ¿qué laboratorio, con qué frecuencia? Claro, eso nosotros lo tenemos dentro del protocolo, eso lo especifica, bueno, las terapias por un lado la pueden especificar, pero el hematólogo dice, bueno, hacer el control tal mañana, a tal hora hay que hacer un control para ver la hemostasia. Eso en general lo especifica el hematólogo. Perfecto. Por eso lo pusimos acá en el protocolo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego, muchas gracias.